Muy buenas a todos, estimados estudiantes. En este video vamos a ver la aplicación de un textbox label y un button dentro de las aplicaciones de Windows Phone, ¿ya? Para lo siguiente, se ha planteado este ejercicio que ustedes debían resolverlo, pero lo voy a tomar el ejercicio también a medida de ejemplo para poder entender, ¿ya? Bueno, el ejercicio decía lo siguiente, titulaba círculos, ¿no? Y aquí claramente dice, escriba un programa en consola y Windows Phone. ¿Qué me está diciendo esto? Que debo yo, en este caso, hacer dos programas, ¿no? Uno que corre en consola y otro que corra utilizando Windows Phone, ¿no? Dice que utiliza los componentes y configuraciones que vea convenientes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a utilizar, sobre todo, esto se refiere a Windows Phone, ¿no? Quiere decir que yo voy a utilizar los componentes y las configuraciones necesarias en Windows Phone que yo vea conveniente, ¿no? Puedo usar un botón, dos botones y demás, ¿no? Dependiendo. Puedo cambiarlo de color, ponerle una imagen, eso ya como yo quiero presentar mi programa, ¿no? Dice que reciba como entrada el radio de un círculo y entregue como salida su perímetro y su área. Entonces me está diciendo que yo debo hacer un programa para calcular el perímetro y el área de un círculo dado su respectivo radio. Aquí me está mostrando entrada. Claramente me está diciendo que yo debo introducir un mensajito, ingrese el radio, dos puntos, y aquí no voy a leer cualquier valor. Y salida, quiere decir que mi programa va a botar como salida, ya sea el perímetro y el área del círculo que se está calculando, ¿no? Entonces, este sería, en este caso, el análisis del problema, ¿no es cierto? Voy a empezar y voy a proseguir a resolverlo mediante una aplicación de consola. Entonces, para lo cual voy a entrarme a Visual Studio. Recuerden que estoy trabajando en la versión 2012. Nuevo proyecto, me vengo acá. Y ahora voy a crear una aplicación. Estoy en C Sharp, Windows y voy a utilizar una aplicación de consola. ¿Ya? Voy a resolver primeramente la aplicación de consola. Aplicación de consola. Lo voy a llamar círculos. ¿Ya? Ahí está. De esa forma. Y se está creando mi aplicación de consola. ¿Ya? Lo voy a resolver en consola y ahora lo que voy a hacer es escriba un programa en consola y Windows Phone. En este caso dice lo siguiente. Bueno, ya lo hemos analizado. Antes quisiera saber, antes de resolver en realidad, necesitamos conocer las fórmulas que calculan el respectivo perímetro y la respectiva área de en este caso de un círculo, ¿no? Para lo cual tengo esta imagen que me está mostrando claramente que todo lo que, si hablamos de áreas, me refiero a todo lo que está dentro de la figura geométrica, y que para una circunferencia, para un círculo, el área había sido igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces, esa es la fórmula del área. Y la del perímetro había sido 2 veces pi por el radio. Entonces tenemos las fórmulas, ¿no? Es importante tener las fórmulas, era parte de su investigación de ustedes. Si querían resolver ese problema, debían antes investigar cómo calcula el área y cómo calcula el perímetro, ¿no es cierto? Y ahora les estoy mostrando que estas son las fórmulas para calcular lo que nosotros necesitamos. A ver, voy a calcular primeramente el área. Si nos damos cuenta, aquí viene algo bien importante, si nos damos cuenta, sea para calcular el área o sea para calcular el perímetro, solamente necesito tener el radio, ¿sí o no? Porque alguien puede decir, ahora, el número 2 esto lo vamos a tomar como constante, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Ahora, la variable pi también lo vamos a tomar como una constante porque pi es una constante exactamente dentro de lo que es la matemática. Pi tiene un valor fijo que es 3.1415 y bueno, y demás, tiene varios decimales, pero lo vamos a tomar en cuenta solamente 4 que sería 3.1415 o 3.14, podemos tomar solamente dos decimales, no importa. Entonces, de aquí, para calcular el perímetro, por ejemplo, si analizo, el 2 constante, pi constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo para calcular el perímetro de una circunferencia cualquiera, ¿qué tengo que hacer? Lo único que tengo que saber es el radio. Si yo tengo el radio, calculo el perímetro. Si yo analizo, por otro lado, lo que es el área, si ustedes observan, para poder calcular el área de esta circunferencia, ¿qué tengo que tener? Tengo que conocer el valor de pi, pero ya sabemos que pi va a ser tomada como constante, entonces va a valer 3.14 y ya conozco pi. ¿Y qué necesitamos? El radio, que debe estar elevado al cuadrado. Entonces, para ambos ejercicios solamente necesito tener el radio. Por eso en el enunciado dice entrada, ingrese el radio. Por eso en la entrada solamente me está pidiendo que yo ingrese el radio, porque ya aquí me está dando a entender de que solamente conociendo el radio puedo obtener el perímetro y el área. Y aquí lo estamos, digamos que lo estamos corroborando viendo las fórmulas respectivas. ¿Sí o no? Ahora,
voy a empezar haciendo la declaración de las variables, ¿ya? Primeramente voy a calcular el perímetro. Entonces voy a calcular el perímetro. A ver, me vengo a mi programa y voy a trabajar. En este caso, puedo trabajar con un tipo de dato. Voy a trabajar con un tipo de dato doble, ¿ya? Recordemos que lo primero que tengo que hacer en un programa es declaración de variables, ¿no veo o no? Voy a declarar mis variables. Voy a trabajar con un tipo de dato doble, ¿ya? Doble. Porque puede ser que me introduzca datos de tipo, digamos, con decimales. Entonces, pues, estoy dando la oportunidad de trabajar con números con decimales. A ver, para calcular el perímetro, bueno, en todo caso, para calcular los dos, necesitamos solamente obtener el radio, ¿no ve? Entonces, ese valor que voy a pedir, que me dicten que es el valor del radio, lo voy a guardar en una variable llamado R. Listo, hasta ahí perfecto. Coma. ¿Qué más necesito? Si nos damos cuenta, el 2 va a ser constante, el valor de pi puede ser constante o puede ser una variable también que le puedo dar un valor fijo, ¿ya? Pero en este caso lo voy a tomar como constante. Y ahora, ¿qué variables necesitaríamos? P y A. P, Y. Ahora alguien se preguntará, ¿y por qué está creando la variable P y la variable A ahí? Estoy creando la variable P y la variable A respectiva porque la variable P me va a permitir guardar el perímetro y la variable A va a servir para poder almacenar el resultado del área, ¿no o no? Entonces, si nos damos cuenta, estas serían las variables, viendo mi análisis, las variables que yo necesitaría para crear este programa, ¿sí o no? ¿No? Muy bien, empezamos y venimos. Lo primero que tengo que hacer es leer el área, en este caso, bueno, tengo que pedir el radio. Recordemos que en un programa es entrada, proceso, salida, ¿no veo o no? Entonces voy a hacer entrada. Necesito saber cuánto vale el radio, ¿no veo o no? Entonces, en este caso voy a pedir eso. Prácticamente para pedir cuánto vale el área, utilizamos ¿qué? El radio, decimos radio, toma el valor de, ¿cómo leemos? Console.readline. Ese es el comando que me va a permitir leer un valor por teclado. Pero nuevamente, ya hemos analizado esto y lo voy a repetir. Me sale un error porque esto lee un valor en la consola, pero lo lee en formato de cadena. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dijimos, y correspondencia entre tipos de datos. No puedo guardar lo que se está leyendo en la variable R porque R es doble y esto se lee en cadena. Que quiere decir que lo que se lea va a estar en formato o en tipo de dato string. Por lo tanto, debo hacer una conversión. ¿No veo o no? Entonces aquí, convert.to, en este caso, creo que se han poniendo toInt, en este caso no. ¿A qué tipo de dato tendré que convertir esto? Pues en este caso, para que exista una correspondencia, como R es doble, debo convertirlo a un doble también, ¿no veo? Entonces, ¿cómo sería? Convert.to doble, ¿no veo? No. Lo convertimos a un doble. ¿Qué voy a convertir a un doble? Lo que se encuentra dentro de esto, que sería la lectura de datos. Entonces, de esta forma lo que estoy haciendo es leer el valor que se teclee y lo estoy guardando en la variable R. En otras palabras, estoy leyendo el valor de el radio que necesito, ¿no es cierto? El radio que necesito ahí. Ahora, en este caso, si vemos el problemita aquí dice ingrese el radio. Me está apareciendo un mensajito, ¿no? ¿Puedo poner ese mensajito en el programa? Lo puedo hacer, ¿ya? Aquí entonces, ¿qué quiere decir? Para cumplir tal como está mi enunciado, tendríamos que poner aquí, console, voy a hacer tal como está, console.readline y voy a mostrar. Ahora, miento, es console.writeLine, voy a mostrar el mensaje, writeLine, y aquí pondríamos lo que dice el mensaje, dice ingrese el radio, entonces aquí pondríamos ingrese el radio, dos puntos espacio, y después estaríamos leyendo. Entonces, incrementando esto, simplemente estoy poniendo un mensajito protocolar que me diga que lo que tengo que poner en el teclado no es cualquier valor, sino el valor del radio de la circunferencia. Entonces, este mensajito está bien, además de que es protocolar, estoy cumpliendo con el enunciado que me está diciendo. Así está, ¿no? Ingresa el radio y aquí vamos a poner el valor, entonces estoy cumpliendo con el enunciado, tal cual está. Muy bien. ¿Qué más será parte de mi entrada? Nada más eso. Ya hemos analizado que solamente necesito tener el radio, en otras palabras, necesito tener solamente el radio para poder calcular ya sea el área o el perímetro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Yo ya he cumplido con la entrada y yo tengo lo que necesito, entonces saltamos a la etapa del proceso. Realizamos las operaciones necesarias que resuelve el problema. En este caso voy a calcular obviamente el perímetro. Entonces, ¿qué hago? Si tengo el radio, ya puedo aplicar directamente esta fórmula, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? Pues prácticamente sería que P, aquí por debajo sería P. Ahora, la pregunta, ¿por qué P? Porque P es mi variable, ¿no? P va a tomar el valor, la fórmula dice que 2 por pi por el radio. Entonces aquí va a ser 2 por pi.
Pero ¿cuánto vale pi? Entonces, como lo estamos tomando como valor constante, y es una constante, entonces le voy a poner aquí el valor de 3.14. Voy a tomar en cuenta solamente dos decimales, ¿ya? 3.14 vamos a poner ahí, y por el radio. Ahora, ¿en qué variable está mi radio de mi? En R también. Si se dan cuenta, mis variables que estoy tomando en cuenta yo son las mismas que estoy trabajando aquí, ¿no? Bueno, que están en estas fórmulas en realidad. Pueden ser diferentes variables, pueden, pero yo estoy trabajando con las mismas, ¿ya? Entonces aquí va a ser por el radio. ¿El radio dónde está? En R. Entonces, si nos damos cuenta, esto que está aquí sería la aplicación de esta forma. Entonces, se aplica esto y esto se calcula y automáticamente aquí ya tendría calculado yo el perímetro, ¿sí o no? Seguimos en el proceso y ahora también tendría que calcular el área, ¿no veo o no? Entonces, para eso aplico esta fórmula. Entonces digo, área va a ser igual a pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces aquí podríamos poner pi, pero pi lo estamos tomando como valor constante. Entonces aquí 3.14 es constante, pero estamos poniendo como valor constante numérico aquí, ¿no? Ahora, dice por el radio al cuadrado. ¿Cómo sería el radio al cuadrado? Pues el radio al cuadrado podríamos utilizar la función mat, pero para no complicarnos y aplicando conocimientos de potenciación, r al cuadrado es lo mismo que decir r por r, ¿no veo o no? Entonces aquí pondríamos r por r, directamente damos paréntesis, punto y coma, y si nos damos cuenta, ahora acabo de aplicar lo que es, en este caso, lo que es la fórmula correcta para calcular el área, ¿no? Si nos damos cuenta, en este caso creo que si no le ponemos los paréntesis ahí, daría lo mismo, pero lo pongo por seguir el orden, ¿no? Para que primero se calcule R por R, se calcule esto y luego se aplique la fórmula tal cual es, ¿no? Recuerden que los paréntesis tienen la máxima prioridad dentro de la programación, en este caso, y me conviene aplicarlo para poder expresar de forma correcta mis ecuaciones y mis fórmulas, ¿no? En este caso, me conviene poner esto, ¿no es cierto? Ahora alguien puede decir, pero ¿y por qué no puedo poner esto? Pues si hago esto, da lo mismo, o sea, puedo mejorar todavía y hacer de esta forma que está acá. ¿No veo o no? Entonces, no habría problema. Acabo de poner mi fórmula que calcula el área. Entonces, yo ya he terminado mi proceso. Esta es la parte de mi proceso. Ahora saltamos a la salida. Yo debo informar cuánto he calculado yo de área y cuánto he calculado yo de perímetro. Entonces, en este caso, lo voy a hacer, ¿no? Cumpliendo con el ejercicio, dice que primero voy a mostrar un mensajito que dice perímetro, dos puntos, y recién voy a mostrar el valor. Entonces, cumpliendo eso, lo primero que tengo que hacer es poner console, punto, en este caso writeLine, y mostraríamos aquí el mensajito de perímetro, ahí está perímetro, dos puntos, espacio, y después mostraríamos más, voy a mostrar aquí más, y muestro el perímetro que se ha calculado. Voy a hacer una concatenación. Este mensajito más lo que ya he calculado. ¿Dónde está el perímetro? En la variable p, ¿no veo o no? Entonces aquí le pondríamos p y lo cerramos y con esto estaríamos imprimiendo ese mensaje. Ahora tengo que calcular, tengo que mostrar el área también. Entonces aquí agarramos y mostraríamos lo mismo. Por debajo, ¿no? Cumpliendo con el enunciado, que sería por debajo, que sería console.writeLine también. Aquí pondríamos console.writeLine. A ver, writeLine y mostraríamos de la misma forma que está en el mensaje. Ponemos área, ¿no? Entonces aquí vamos a poner área, dos puntos, espacio, y vamos a concatenar con la variable que tiene el resultado. ¿Cuál sería? En este caso, la variable A está guardando el resultado del cálculo del área. Entonces aquí poníamos más la variable A. Y con esto estaríamos mostrando tal como está aquí. Ahora, lo que vamos a hacer aquí sería hacer una pequeña pausa. Ponemos console. En este caso, readkey, ¿no? Readkey. Console. readkey. Y para hacer una pequeña pausa. Y de esta forma acabo de terminar mi programa que me muestre, en este caso, que me está mostrando el cálculo del área y del perímetro de un... A ver, ahora voy a utilizar esto de entrada y salida, lo voy a tomar como ejemplo para ver si mi programa es correcto, ¿no es cierto? A ver, le voy a poner play aquí y que el radio que va a leer es 5. Vamos a poner aquí también, ¿no? Mire, ingrese el radio, me está mostrando igual que lo que me pide el programa, 5, le vamos a poner ahí enter y me está mostrando que el perímetro es 31.4 y que el área es 78,5. Y prácticamente este mismo ejemplo, a medida que me ha servido como información para darme cuenta qué es lo que debo hacer en mi programa, me permite verificar si mi programa es correcto. Ahora, cuidado que estén pensando de que, el programa que acabo de crear solamente calcula el radio de este valor. No, recordemos que hemos trabajado con variables y mi programa es genérico. ¿Qué quiere decir?
que yo puedo calcular el área y el perímetro de una circunferencia dado cualquier valor del radio. Digamos, voy a poner el radio, digamos, 14, 15, ahí está. Entonces, si el radio vale 15, el perímetro va a ser 94,2 y su área había sido 706,5. Entonces, este sería el área del perímetro para una circunferencia de radio 15, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Por lo tanto, acabo de crear mi programa para hallar estos valores, pero este programa está hecho en consola. Ahora, cuidado que me están preguntando por qué estamos haciendo en consola si estamos haciendo Visual C#, eso ya hemos aprendido. Sí, pero para que no se olviden, ¿ya? Para que no se olviden, vamos a hacer todo el programa que resolvamos, vamos a hacer en consola y su respectivo equivalente en Windows Phone, ¿ya? Muy bien, entonces con esto estaría cumpliendo lo que sería, en este caso, con parte de mi solución, que debo hacer los dos programas. Entonces yo ya tengo el programa resuelto en una aplicación de consola. Ahora, ¿cómo haré su respectivo equivalente de este programa en Windows Phone? Para eso voy a abrir otra vez Visual Studio y van a ver que es completamente lo mismo, ¿ya? Es equivalente, la lógica no cambia. Solamente cambia el modelo de programación, que ahora voy a utilizar componentes gráficos para poder construir mi programa. Después lo mismo. ¿Ya? La lógica de la solución del problema en sí es prácticamente la misma lógica. A ver, nuevo proyecto voy a poner aquí. Y ahora voy a crear un proyecto, pero ya no lo voy a poner en consola. Me voy a venir a C# Windows y va a ser una aplicación de Windows Phone. Lo voy a llamar Círculo también aquí. ¿Ya? Ahí está. Círculo visual. Así lo vamos a poner visual para que diferencie. Ahí está. Entonces, en este momento acabo de crear un proyecto, pero ya en Windows Phone, ¿no? Y claramente ahora me está mostrando mi formulario. Lo primero que voy a hacer en este caso es construir la parte visual. Voy a empezar a poner los componentes visuales necesarios que necesite para resolver mi problema. A ver, si nos damos cuenta aquí, puedo sacarlo de aquí del otro ejercicio, de aquí como ejemplo. A ver, en este caso dice console.writeline, ingrese el radio. Esto, por ejemplo, lo estoy mostrando como consolita. A ver, simplemente en consola estoy mostrando este mensajito. ¿Cuál será el componente dentro de Windows Phone que me permite mostrar mensajes? En vez de utilizar este sería en consola. En este caso, en Windows Phone, ¿qué puedo utilizar? Pues puedo utilizar un label, ¿no es cierto? Entonces agarro y arrastro un label. Ahora alguien me puede decir, pero aquí no me está mostrando el mensaje que diga ingrese el radio. Ah, ya, no te preocupes. Yo agarro el label y voy a cambiar su propiedad, que en este caso sería, ¿no? En este caso, vamos a venir, a ver, properties, ahí está, ¿no? Estoy habilitando, aquí está. Agarro el label y voy a cambiar la propiedad text, ¿no veo o no? Y aquí, en vez de que le iba label 1, voy a poner el mensaje que tiene que decir es ingrese el radio. Entonces aquí ponemos ingrese el radio. Dos puntos, espacio, ahí está. Entonces acabo de poner el mismo mensaje que me mostraba aquí en consola, pero ahora lo estoy haciendo mediante un label. O sea, si dan cuenta, estoy mostrando el mensaje aquí en la consola, aquí también estoy mostrando el mensaje, pero como es una aplicación de Windows Phone, estoy utilizando el componente label. ¿Sí o no? Ahora, después de eso, para resolver mi problema, aquí lo que estábamos haciendo que es leer, en este caso, aquí lo que estábamos haciendo es, estábamos leyendo el valor, ¿no? Leía el valor y lo convertía y lo asignaba a la variable r, pero lo leíamos de la consola, pues aquí claramente dice console.readline. ¿Cómo será para leer algo, en este caso, dentro de Windows Phone? Para leer un valor debo usar un componente, ¿no veo? No. En este caso, el componente que voy a utilizar va a ser un textbox, ¿no veo? No. Voy a lanzar aquí un textbox y el valor que ponga en ese textbox va a ser el valor del radio, ¿sí o no? Listo. ¿Qué más necesito? Lo demás de aquí son operaciones. A ver, estas operaciones van a ser internas. Yo, una vez que ponga el valor del radio aquí, va a ser interno. Y esto de aquí va a ser la salida. Y la salida lo voy a mostrar mediante un message box. Entonces, ya tengo todo. Ahora sí, venimos acá y obviamente algo muy importante que me faltaría aquí, ¿cuál sería? Un botón, ¿verdad o no? ¿Por qué un botoncito? Porque cuando yo presiono aquí en el botoncito de acá, ¿qué quiere decir? Que me va a calcular el área y en este caso y el perímetro, ¿no veo o no? Y no es necesario que su formulario sea así de grande, ¿no veo o no? Para un programa tan pequeño, mejor que yo pueda redimensionar el formulario y acomodarlo. Ahí, más que suficiente. Ahora, aquí automáticamente le ha puesto botón aquí, ¿no ve? Ya hemos visto en el video anterior, en la clase anterior hemos aprendido eso.
Ahora, ¿qué cosa quiero? Yo quiero cambiar este título, ese texto del botón, y quiero que diga calcular. No quiero que diga botón 1. Entonces, ¿qué hacemos? Selecciono el objeto, en este caso, botón 1. Me voy a la propiedad text y voy a cambiar aquí lo que sería el nombre a, en este caso, calcular. ¿Ya? Aquí. Uy, mi máquina virus, entonces aquí, calcular. Ahí está. Enter. Y ahí está. Entonces, en este momento acabo de cambiar el texto del botón. Le voy a poner play para probar cómo se está viendo mi parte gráfica. Entonces así voy a utilizar. Aquí voy a poner el valor del radio. Le pongo calcular. Entonces, ¿qué me faltaría programar? Que cuando le haga clic en este botón, me calcule, en este caso, el área y el perímetro según el radio que se haya puesto aquí, en este caso 5. Entonces, ¿se dan cuenta? Acabo de crear la interfaz visual para poder hacer el mismo programa que está aquí en consola, ahora pero utilizando los formularios de Windows, ¿no? Windows Phone. Ahora, en este momento lo único que acabo de hacer es construir la parte gráfica. Ahora ustedes si quieren aquí pueden cambiar de colorcito, aquí este botón le pueden poner imagencita, aquí le pueden poner un círculo, digamos esta imagen de la formulita, no sé. Esa parte ya depende de cada uno de ustedes. No me voy a preocupar demasiado yo por la parte del aspecto visual. Si ustedes quieren jugarse un poquito por eso, bienvenidos. Por favor, me gustaría que vayan cambiando algunos aspectos para que vayan practicando, ¿no? Lo que son las propiedades. Pero yo no lo voy a, no, yo me voy a preocupar por poner los componentes esenciales y por resolver el problema, ¿ya? Que es lo más importante. Después, lo de poner lo demás sería como darle más detalles nada más, ¿no? Pero, por ahí bien dice el dicho, en el detalle está la perfección. Entonces, si ustedes quieren poner los detalles, bienvenido, por favor, ¿ya? Ahora, aquí también puedo poner, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice Windows for 1, dice aquí. También puedo cambiar ese texto, ¿no? Aquí le voy a dar clic aquí en el formulario, su propiedad text. Aquí puedo poner, digamos, app de aplicación, ¿no? Aquí puedo poner app, digamos, cálculo de área y perímetro. Ahí está, ¿no? Ahí sí le puedo poner, ¿no? Ah, bueno, pero aquí se ha puesto O en vez de P. Ahí está, ¿no? Y ahí está, acabo de cambiar la propiedad text también. En este momento nada funciona. Cuidado que alguien diga, pero no está funcionando. Claro, no va a funcionar porque lo único que acabo de hacer es configurar mi aspecto gráfico. Ahora tengo que empezar a hacer lo que realmente le da vida a esto. ¿Qué cosa? Pues programarlo. Tengo que empezar a programarlo. A ver, aquí ya está. Aquí se va a poner el valor. Digamos 5, no importa. ¿Cuándo va a funcionar todo? Cuando le dé clic en este botón. ¿No veo o no? Entonces, ¿dónde debo programar todo lo que está aquí? Todo lo que está aquí. Toda esta magia. Todo esto va a pasar ¿cuándo? En una aplicación de Windows Phone. Todo eso va a pasar cuando le dé clic en este botón. Entonces, lo que tengo que hacer es crearme el evento, ¿sí o no? Voy a crear el evento clic de mi botón, ¿sí o no? Entonces, yo agarro mi botoncito y me vengo a los eventos. Miren, ahí está. Selecciono el objeto botón. Ahí está claramente botón 1, este se llama botón 1. Me voy de las propiedades, cambio a los eventos y busco el evento clic, que habíamos dicho que el evento clic es el evento default, o en otras palabras, por defecto de los botones. Entonces aquí, doble clic acá y me voy a venir al código. Una vez estando en el código, aquí adentro de esta, se crea un método para esta clase, y este método es el método que se ejecuta cada vez que este evento se dispara de este objeto. ¿Qué hemos dicho? Que cuando se haga clic en este botón, se va a ejecutar automáticamente este método, y todo lo que programa aquí se va a ejecutar. Entonces, aquí voy a hacer toda la programación. ¿Qué voy a hacer primero? Ahora, aquí no varía. Aquí prácticamente es lo mismo que hemos puesto aquí. Similar. Lo que hemos puesto aquí va a ser acá. A ver, aquí que hemos hecho. Hemos creado la variable doble RP y ya. Entonces, aquí que vendría. Aquí pondríamos también la variable doble. Le voy a poner R de radio, P de perímetro y A de área. Entonces, ¿se dan cuenta? Acabo de crear la misma cantidad de variables que aquí, ¿no? Ahora, el orden de declaración no importaría, pero bueno, estoy mostrando que es similar a esto. Ahora, luego hemos puesto console.writeline, ingrese el radio. Esto de aquí ya no sería necesario. ¿Por qué? Porque como no es una aplicación de consola, este mensaje ya se está mostrando dentro de mi entorno visual. Aquí está, entonces ya no es necesario. ¿Sí o no? Ahora, me vengo, aquí dice después, dice, en la variable R se va a leer el valor que se ha presionado dentro de la consola con el teclado y lo vamos a convertir a un doble. Ahora, esto se haría, este es el método para leer con este comando que dice console.readline, permite leer un valor en la consola. Ahora, en este caso, ¿cómo leo un valor? En este caso, de aquí, en mi aplicación de Windows Phone. Se supone que para eso he creado este componente llamado Textbox 1.
el valor que se ponga en este textbox 1 va a ser el valor del radio, ¿no veo o no? Entonces, de ahí lo voy a leer. ¿Qué pondríamos? Igualito, mira, aquí se pone R, toma el valor de, pero ahora ya no se pone console.readline. ¿Qué se pone? ¿De dónde voy a sacar el valor? De este componente. Ese componente que se llama textbox 1. Entonces sería, toma el valor del textbox1.text. Recuerden que al decir textbox1.text, estoy diciendo que lo que va a valer esto es el valor que ya he puesto aquí adentro. Entonces, este es textbox 1. Al decir textbox 1 se refiere a este objeto. Y al decir .text se refiere a la propiedad que significa que lo que ha puesto dentro de ese campo de texto. ¿Ya? Ahora, pero aquí tenemos un error. Nuevamente, el error que está pasando es que cualquier cosa que se lee dentro de un textbox, ¿ya? Cualquier valor, por más que pongas un número, se lee como si fuera una cadena. O sea, en otras palabras, está en tipo de dato string, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí me está pasando el mismo error que me pasaba aquí en consola. Aquí, ¿esto qué pasa? Me lee el valor que sea presionado en la consola, no veo, no que sea puesto en la consola, pero se lee en cadena, lo tengo que convertir. Aquí lo mismo, aquí está pasando lo mismo, solamente que aquí estoy leyendo el valor a través del componente gráfico, que es el textbox, no veo, no, pero también lo lee en cadena. Entonces, ¿qué tengo que hacer también? También debo hacer una conversión. En este caso aquí ponemos convert punto, en este caso no es toInt, sería punto to doble, ¿no? Porque estoy trabajando con tipo de dato doble, que voy a convertir a un doble todo lo que valga el textbox. Entonces lo cerramos esto y guardamos y el error se ha corregido. Entonces, esta sería la forma de cómo leer en una aplicación de Windows Phone, ¿sí o no? Una vez que se ha leído el valor, tengo que empezar a hacer los cálculos matemáticos. Me atrevo a decir que esto es prácticamente lo mismo que puedo poner acá, ¿sí o no? El cálculo va a ser prácticamente lo mismo. La variable P, alguien puede decir, pero ¿por qué va a ser lo mismo? ¿Por qué trabaja hasta con las mismas variables? ¿No veo o no? Entonces, el procedimiento no cambia. Aquí es lo mismo, aquí es lo mismo. Ahora, me faltaría la salida. ¿Cómo voy a hacer la salida? Aquí he utilizado console.writeLine. Estoy mostrando este mensaje concatenado con esta variable, pero dentro de la consola, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo puedo mostrar algún mensajito en Windows Phone? Hay varias formas de hacer esto, pero puedo utilizar lo que es la clase MessageBox, ¿no veo o no? MessageBox con su método show. Lo que va a hacer es mostrarme en este caso un mensajito. ¿Qué tengo que mostrar? Perímetro y concatenamos la variable P. ¿Cómo sería aquí? Lo mismo, perímetro, dos puntos, espacio, más la variable P. Cerramos esto, bueno, el punto y coma sería aquí al final y ya está. Pero me faltaría mostrar el otro mensaje. Esto lo voy a mostrar en otro MessageBox. ¿Qué pondríamos? MessageBox, aquí pondríamos, aquí agarramos esto, mira aquí abajo, MessageBox.show, pondríamos aquí, y aquí pondríamos otro mensaje que sería área, ¿no ve? Área, dos puntos, espacio, cerramos más, ¿en dónde está el área calculado? En la variable A, entonces lo cerramos, punto y coma, y con esto estaríamos terminando el programa, ¿no? Ya no hay necesidad de poner aquí, alguien puede decir, ¿y esto por qué no lo está poniendo? Es que esta es la pausa que debo hacer, en este caso, para que no se pase rápido esto, pero este es en la aplicación de consola. En la aplicación de Windows Phone ya no debo poner prácticamente esa pausa, ¿no? Porque ya no hay. El formulario se va a quedar abierto hasta que el formulario se cierre por mediante su botoncito, ¿no? De cerrar. Se dan cuenta que esto y esto son lo mismo en realidad. La única diferencia es de que aquí leo los datos de la consola y las muestro mediante la consola. Ahora aquí, ¿qué es? Leo los datos, pero no desde la consola, desde algún componente del entorno visual y los muestro usando algún componente visual también. Pero la lógica esencial de la solución del problema es lo mismo. Lo vamos a probar, le voy a poner start aquí, a ver, lo vamos a poner con el valor del ejercicio en sí. ¿Cuánto sería el valor? 5 hay que poner, ¿no? A ver, voy a probar con la entrada, aquí vamos a poner 5, le voy a poner calcular y me muestra perímetro 31.4 y área 78,5 y ahí está, entonces me está mostrando prácticamente lo mismo. A ver, voy a cambiar a un valor 10, calcular, dice que el perímetro es 68,8 y el área es 314. Entonces acabo de crear un programa utilizando un entorno visual para calcular el área y el perímetro de una circunferencia. Ahora, este formulario, ¿cuándo se va a cerrar? Lo cierras por aquí y automáticamente el formulario se cierra y también el programa automáticamente termina su ejecución. Espero que se haya entendido esta solución, estimados jóvenes. Cualquier consulta está abierto el foro de consultas y también pueden hacerlo mediante lo que es el WhatsApp. Bueno,
esta es la tarea que tenían que resolver. Ahora lo hemos resuelto para que se pueda, ustedes lo puedan entender o puedan saber cómo se resolvía, ¿ya? Bueno, eso sería en cuanto a este primer video. Gracias.